de las octavas jornadas de CEFREMA con una obra interesantísima sobre una figura muy popular, un militar muy popular en los tiempos del final del franquismo y de la transición, que no es otro que Manuel Gutiérrez Mellado. Sobre él, Fernando Puel de la Villa ha escrito un libro que figura en la pantalla, y para ello tenemos la suerte y el honor de contar con Arturo García Álvarez Coque, que es socio de CEFREMA. Hace medio año tuvimos la suerte de poder disfrutar de la presentación de su libro, La fractura del ejército, ante el 18 de julio. Lo hizo en el Paseo Moret, en ese, enclave maravilloso, también muy militar, donde están los archivos. Y la verdad es que fue una tarde maravillosa, donde aprendimos muchísimo sobre la fractura del ejército. Entonces vamos muy mal de tiempo, no me voy a entretener más, y ya voy a pasar la palabra a Arturo García Álvarez Coque. Hay una cosa que no he dicho, y es que él es nieto, es un dato muy importante, del coronel Aureliano Álvarez Coque, uno de los militares republicanos que participó en la defensa de Madrid y en otros centros durante la Guerra Civil Española. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, y te cedo la palabra para que presentes los presentes a Fernando. Muchas gracias, Eulalia. Muy buenas tardes. Voy a ser bastante breve porque hay cierto cansancio a estas horas, y aún así espero hacer justicia a los méritos de Fernando Puey. Creo que una excelente manera de terminar estas jornadas de CEFREMA es esta conferencia a cargo de Fernando Puey de la Villa, un historiador que sin duda es una referencia, y seguramente la referencia en el campo de la historia militar en España. Fernando Puey es coronel del ejército, con una trayectoria en buena parte vinculada al Instituto Universitario Manuel Gutiérrez Mellado. Es fundador y presidente de ASEISMI, Asociación Española de Historia Militar, y forma parte del consejo editorial de varias conocidas revistas. Para mí es una satisfacción presentar a Fernando por tres tipos de razones. Primero, por su notable aportación historiográfica. Por citar solo una pequeña parte de sus obras, el libro clásico El soldado desconocido, de la Leva a la Mili, el estudio más completo sobre el soldado y la evolución del reclutamiento. Por otra parte, la visión en conjunto de su obra Historia del Ejército en España, o bien su biografía del general Gutiérrez Mellado, que le califica especialmente para su conferencia de hoy. Sobre la guerra civil es digno de mención el Atlas de la Guerra Civil Española, o diversos artículos y capítulos de libros, entre ellos los relacionados con la conspiración y la división del ejército en julio del 36. En segundo lugar, más allá de sus méritos científicos y académicos, Fernando es un incansable promotor e impulsor de la historia militar. Como ya he dicho, presidente de ASEISMI, pero también, por ejemplo, coordinador de historia militar del nuevo Museo del Ejército. Después de haber expuesto esos dos aspectos que caracterizan a Fernando Puey, su importante aportación historiográfica y su labor de promoción de la historia militar, en tercer lugar y finalmente me gustaría resaltar su generosidad y disponibilidad para ayudar y orientar a los jóvenes investigadores, entre los cuales me incluyo yo. Siempre recordaré que Fernando fue una de las primeras personas con las que pude hablar de manera muy provechosa para orientar mis primeros pasos en la investigación en historia. Sin más, palabra a Fernando. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a CEFREMA que me haya dado la oportunidad de estar en esta tribuna dirigiéndome esta noche a todos ustedes, y también a Arturo por sus amabilísimas palabras de presentación. Quizá algunos de los presentes, los más mayores,
Todavía recuerden la figura del general Manuel Gutiérrez Mellado, al que vemos en la imagen en dos importantes momentos de su vida. Su llegada a la cúspide de la milicia, cuando recién ascendido a teniente general se hizo cargo de la Capitanía General de Valladolid en marzo de 1976, y su entrada en política como vicepresidente de Asuntos para la Defensa del gobierno de Adolfo Suárez en septiembre de aquel mismo año. Pero sin duda todos recuerdan esta imagen, cuando el 23 de febrero de 1981, con casi 70 años a sus espaldas, se alzó como un cohete de su escaño en el Banco Azul del Congreso de los Diputados y se enfrentó a pecho descubierto a la pistola de Tejero y a las metralletas de sus guardias para intentar cortar de raíz aquel descabellado intento de golpe de Estado. Pero hoy no vengo a hablarles del último militar que se sentó en el Banco Azul, ni del muñidor de la espectacular transformación de las Fuerzas Armadas en el último cuarto del siglo XX, sino del joven teniente de artillería cuyo rostro se asoma en la imagen, y más concretamente de sus rocambolescas andanzas durante la Guerra Civil en Madrid. Para ello dividiré mi exposición en 4 partes. La primera, su participación en la sublevación de julio de 1936. La segunda, su detención y reclusión en la cárcel de San Antón. La tercera, su asilo voluntario en una embajada durante 11 meses. Y la cuarta, su adscripción a los servicios secretos franquistas que operaban en el frente de Madrid. El 15 de julio de 1933, con 21 años recién cumplidos, Gutiérrez Mellado recibió el despacho de teniente en la Academia de Artillería e Ingenieros de Segovia y fue destinado al Regimiento de Artillería a Caballo, donde se afiliaría a Falange Española en 1935. Este regimiento ocupaba uno de los cuarteles del Cantón de Campamento, conocido en Madrid como Campamento todavía a día de hoy. Era entonces un terreno desprovisto de vegetación en el que se alzaban varios cuarteles, totalmente aislados de Madrid. A la izquierda de la carretera Extremadura, el del Batallón de Zapadores número 1. A continuación, el del Regimiento a Caballo. Después, los de la Escuela de Equitación Militar y del Grupo de Defensa contra Aeronaves y el aeródromo de Cuatro Vientos, que llegaba hasta las inmediaciones de Alcorcón. Y a su derecha, la Escuela Central de Tiro del Ejército, a cuya espalda estaba la llamada dehesa de los Carabancheles, un inmenso campo de maniobras en el que estaba emplazado el polvorín de Retamares. Desde aquellos edificios solo se avistaba el Hospital Militar de Carabanchel y el Sanatorio para Enfermos Mentales del Dr. Esquerdo. Las fuentes disponibles sobre lo ocurrido en Campamento y en el Regimiento a Caballo permiten conocer con detalle lo allí ocurrido en julio de 1936. Nos causa hoy sorpresa conocer que el Regimiento a Caballo salió el viernes 17 de julio por la mañana a realizar ejercicios ordinarios de instrucción en el vecino campo de maniobras. A media tarde, la primera división orgánica ordenó el acuartelamiento de todas las unidades madrileñas, cuyos oficiales, la mayor parte ignorantes de la trama golpista, lo atribuyeron a algún desorden público de los muchos que llevaban produciéndose en los últimos meses, y solo los más avezados intuyeron que la sublevación había comenzado, como efectivamente había ocurrido en Melilla. Otros pensaron en un plante de los oficiales de la Guardia de Asalto indignados por el asesinato del teniente Castillo. La inmensa mayoría se despidió de su familia quejándose del enésimo acuartelamiento o alegando que se iban de maniobras. La jornada del sábado 18 fue transcurriendo sin incidentes, tanto que al mediodía la mitad de los oficiales fueron autorizados a desplazarse a Madrid para comer con sus familias. Por la tarde, cuando se disponían a subir en las camionetas la otra mitad, la división les informó de que cerca del puente de Segovia se concentraban grupos de personas con el propósito de acercarse a Campamento, lo que impidió su marcha y aconsejó reforzar las medidas de seguridad. Simultáneamente,
comenzó a trascender que el gobierno estaba considerando armar a las milicias de los partidos y sindicatos de izquierdas, cuestión nuclear en el futuro desarrollo de los acontecimientos. Desde el primer momento, el gobierno receló de la lealtad del regimiento a caballo, cuyos oficiales tenían fama de monárquicos. A media tarde, el teniente coronel Hernández Sarabia, destinado en el gabinete del presidente Casares Quiroga, pidió al segundo jefe del regimiento que le informara de la situación. Poco después, el general Miaja, que era el jefe de la división, le aseguró al coronel Cañedo, que era el jefe del regimiento a caballo, que no se armaría a las milicias, aval que sería varias veces esgrimido por él para sujetar a los más levantiscos. Al anochecer, Miaja envió a campamento al general de la primera brigada de artillería al objeto de informar a los jefes de unidad de que había habido pequeños incidentes en Marruecos, pero que la tranquilidad era absoluta en la península. A su vuelta, le comentó a Miaja que había observado un ambiente violento y agresivo en algunos mandos. No obstante, el coronel autorizó a dormir en sus casas a cuantos lo solicitaran. Como es bien sabido, en la madrugada del domingo 19, Casares Quiroga dimitió y Azaña confió la formación de gobierno a Martínez Barrios, con instrucciones de llegar a un acuerdo con Modá. La gestión resultó infructuosa, Martínez Barrios también dimitió y José Giral se hizo cargo del gobierno y encomendó la defensa de la República a las milicias, ordenando que se les entregaran las armas custodiadas en los establecimientos militares. La negativa del coronel del cuartel de la montaña precipitó la crisis. Desde el anochecer del día anterior, el conflicto en campamento se centró en el batallón de zapadores. Por eso antes conté los cuarteles. Era el primero que se encontraba subiendo la carretera Extremadura de izquierda, mandado por el teniente coronel Carratalá, destacado miembro de la UNRWA, que intentó desembarazarse de los oficiales poco fiables. A medianoche, estos le asesinaron, así como a varios de los oficiales y soldados leales. Estas fueron las primeras bajas de la guerra civil en Madrid. Miaja, nombrado ministro de la guerra, envió a campamento al general inspector de ingenieros, quien se puso al lado de los asesinos de Carratalá. Al mediodía, Zapadores se declaró en rebeldía, pero persistieron las dudas y vacilaciones de los jefes de las demás unidades. La indefinición del coronel Cañedo fue decisiva para el fracaso de la rebelión madrileña. Por la mañana, algunos oficiales le propusieron organizar una columna y apoderarse del puente de Segovia al observar la presencia de pequeños grupos de milicianos en el exterior del cuartel. Cañedo se opuso, pero ordenó detener a quienes circularan con armas por la carretera. Al mediodía, el general Fanjul se presentó en el cuartel de la montaña, publicó el bando de declaración del estado de guerra y solicitó la formación de una columna en campamento al objeto de acudir en su ayuda. La columna no llegó a formarse por oponerse Cañedo a poner sus cañones a disposición de los rebeldes. La realidad era que existían fuertes discrepancias entre sus oficiales. El coronel, muy conservador y respetado por todos, recordaba el fracaso y consecuencias de la intentona golpista de agosto de 1932 y trató de contener los ardores juveniles de la oficialidad, respaldado por el teniente coronel y dos de los comandantes. El comandante mayor, la mayoría de los capitanes y todos los tenientes, entre los que se encontraba Gutiérrez Mellado, eran partidarios de unirse a la sublevación. Solo dos de los suboficiales les apoyaban. Los demás, así como los especialistas, se mostraban decididamente opuestos y recelaban de la actitud de sus mandos. Más marcada era la división entre los sargentos, la mitad de los cuales militaba en partidos frente populistas. Los 400 soldados presentes en el cuartel en julio de 1936, el resto disfrutaba de permiso de verano, llevaban meses sometidos al proselitismo de unos y otros. Se repartía abiertamente propaganda falangista y ejemplares del periódico El Soldado Rojo. Sin embargo, a lo largo de aquellas jornadas, todos acataron disciplinadamente las órdenes de sus jefes sin que se detectara su inclinación por ninguno de los bandos. Por la tarde, Fanjul envió al
general García de la Herrán a campamento y este se reunió con Cañedo en Zapadores, donde le expresó su postura opuesta al levantamiento. Nada más regresar a su cuartel, reunió a los capitanes, insistió en que Miaja le había asegurado de que no se armaría las milicias y se declaró leal a la República. Sin embargo, la radio seguía informando de que se estaban repartiendo los fusiles en el parque de artillería. Al llegar la noche, la situación se tensó. Discusiones, broncas, brotes de indisciplina, indignación general y también un generalizado sentimiento de estar aislados e inquietos por la presencia de milicianos en el exterior. Los oficiales presionaban a favor de la rebelión y el coronel insistía en que las únicas órdenes recibidas era hacer vida normal y defenderse solo si se recibían ataques. Pasada la medianoche, la presión de la oficialidad sobre Cañedo se hizo insostenible y este convocó de nuevo a los capitanes para pulsar su opinión. En ese momento, García de la Herrán solicitó 2 piezas de artillería para dispersar a los milicianos que se acercaban a Zapadores. A la 1 de la madrugada, Cañedo exigió la unanimidad de todos antes de ordenar la salida de los cañones. Autorizó a marcharse a quien tuviera reparos de conciencia, aunque nadie llegó a hacerlo, y declaró en rebeldía el regimiento a caballo. Mientras se emplazaban 2 cañones en la carretera, convocó sucesivamente en su despacho a tenientes, suboficiales y sargentos y, acompañado únicamente por el comandante mayor, les comunicó la decisión que había tomado. Según Gutiérrez Mellado, el coronel se dirigió a los tenientes con estas palabras: señores oficiales, aunque la opinión de todos los capitanes y de todos los tenientes no es eso, me decido en este momento y nos unimos al movimiento. Uno de los suboficiales recordaba que les dijo que habían matado al teniente coronel Carratalá y que sin ir contra la República, sino contra esta clase de crímenes, había que ponerse a las órdenes del general García de la Herrán y les preguntó si estaban dispuestos a seguirle. Al no responderle, el comandante mayor les dijo que no iban contra la República. Según un sargento, les dijo que había que defender la República, corroborando el comandante mayor que no había nada de fascio ni nada de monarquía. Cañedo volvió a reunirse con García de la Herrán y ambos decidieron formar una columna mixta de zapadores y artilleros para auxiliar al cuartel de la montaña. En este momento se captó un radiograma de la división que ordenaba bombardear campamento a los aviones del aeródromo de Getafe. Se apagaron las luces a tiros y poco después de las 2 de la madrugada, cuando comenzaba a formarse la columna a la luz de las velas, se inició el ataque aéreo. En la primera pasada, una bomba que hizo blanco a pocos metros del cuartel, el estruendo hizo que los caballos se desbocaran, lo que impidió enganchar las piezas. Simultáneamente, una masa de milicianos, liderada por el teniente coronel Mangada, avanzaba por la carretera. Cañedo desistió de formar la columna y ordenó emplazar una batería en la explanada trasera del regimiento al objeto de batir el aeródromo de Cuatro Vientos. Los 2 cañones de la carretera, con el apoyo de ametralladoras y fusilería de zapadores, dispersaron a los hombres de Mangada, que se mantuvieron a cubierto hasta la capitulación del cantón. A las 6 de la mañana, la división les cortó el teléfono y el telégrafo, y la radio comercial informó de la rendición del regimiento de artillería de Getafe. Hacia las 8, agotada la munición, supieron de la rendición del de Vicálvaro y poco después Cañedo resultó herido en el bombardeo aéreo. A las 10 escucharon en directo el final de la resistencia del cuartel de la montaña y la intención de sus asaltantes de trasladarse a campamento. Pero la amenaza real, en particular desde que se hizo de día, fueron los 3 aviones que no dejaron de sobrevolarles y que lanzaron entre 200 y 300 bombas. La batalla de campamento demostró por primera vez la vulnerabilidad de las unidades que carecieran de un adecuado dispositivo antiaéreo. Gutiérrez Mellado permaneció toda aquella mañana encaramado en el tejado del cuartel con una ametralladora convencional,
pero no logró alcanzar a un solo aparato al mantenerse estos fuera de su alcance efectivo. Tras la caída del cuartel de la montaña, la acción se centró en campamento. Hacia las 11, los comandantes izaron bandera blanca, que fue retirada por los tenientes. 2 horas después, Cañedo ordenó el alto el fuego, pero los tenientes no lo atendieron. Las baterías de Getafe, emplazadas en el Hospital Militar de Carabanchel, abrieron fuego y García de la Herrán decidió capitular. La resistencia se interrumpió a las 3 de la tarde y los oficiales se entregaron en Cuatro Vientos, que se mantuvo leal durante todo el episodio. De allí fueron trasladados a la cárcel Modelo, mientras suboficiales y sargentos, rodeados del fervor popular, desfilaron al frente del regimiento a caballo hasta la Puerta del Sol en son de triunfo. Sin embargo, Gutiérrez Mellado, junto con 2 capitanes, 2 tenientes y un soldado falangista, decidieron unirse a las columnas que supuestamente avanzaban por la carretera de Burgos según los planes de Mola. Y al anochecer, tras cruzar el campo de maniobras de Retamares, llegaron a Villaviciosa de Odón, donde Gutiérrez Mellado veraneaba desde su niñez. Pidió a los demás que se ocultaran en un bosquecillo y él se dirigió a casa de su antigua niñera para que les diera ropas y víveres y poder seguir hacia la sierra durante la noche. Exhausto de fatiga, llevaba 3 noches sin dormir, 10 horas combatiendo y 3 horas de marcha, se quedó dormido, y cuando despertó, los otros 6 habían sido localizados y trasladados a la cárcel Modelo. Uno de los capitanes fue fusilado en septiembre, y el otro y los 2 tenientes serían asesinados en Paracuellos en noviembre. Gutiérrez Mellado nunca se perdonó esta debilidad física y se sintió responsable del trágico destino final de sus compañeros de fuga. Como su estancia en Villaviciosa se hacía cada vez más problemática, debido a los numerosos registros efectuados por grupos de milicianos llegados de Madrid, el alcalde, que era amigo de su familia, le convenció para que se presentara voluntariamente en el Ministerio de la Guerra, alegara que se encontraba de permiso en Villaviciosa durante el mes de julio y que del día 17 había enfermado, por lo que no pudo incorporarse a su regimiento. El 7 de agosto, conducido por 2 miembros del Comité Local del Frente Popular, se presentó en el Palacio de Buenavista, donde como medida precautoria fue detenido y trasladado a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, de donde fue conducido por la policía al improvisado centro de reclusión establecido en las escuelas Pierre de San Antón de la calle de Hortaleza. 2 semanas antes, la Dirección General de Seguridad se había incautado del colegio para albergar a la multitud de individuos detenidos por las diferentes milicias y a primeros de agosto la Dirección General de Prisiones trasladó allí a quienes no tenían cabida en la cárcel Modelo, quedando su administración y custodia encomendada a los funcionarios del ramo. Pocos días después, la milicia del Partido Sindicalista se adueñó de la prisión, los funcionarios fueron relegados a tareas burocráticas y la custodia de los presos quedó en manos de una treintena larga de milicianos. Gutiérrez Mellado fue recluido en el llamado Transatlántico, una inmensa galería situada en la primera planta. El trato dispensado a los detenidos hasta el mes de noviembre fue respetuoso. Al aproximarse las tropas de Franco a Madrid, el gobierno instó a los oficiales encarcelados a ponerse al servicio de la República para organizar y encuadrar a las milicias. La inmensa mayoría de ellos declinó la oferta, lo que desató las iras de sus guardianes, quienes se fueron mostrando cada vez más agresivos, insultando, amenazando y tratando con crueldad a los reclusos, que comenzaron a vivir días de terror debido a las frecuentes sacas de incierto destino final. Entre el 7 y el 30 de noviembre de 1936, 650 reclusos fueron sacados de San Antón en 11 tandas para oficialmente ser conducidos a la cárcel de Alcalá de Henares. De ellas, solo 5 llegaron allí. Los que formaban parte de las otras 6 fueron asesinados en Paracuellos. Debe decirse, en honor de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, que nunca entregaron a ningún detenido sin exigir la correspondiente orden del traslado en papel timbrado de la Dirección General de Seguridad, cuyos originales conservaron celosamente
y hoy están depositados en el Archivo Histórico Nacional. La realidad era que el control de los impresos en blanco era nulo y se expidieron cientos de órdenes de traslado sin conocimiento ni intervención de las autoridades republicanas. La Junta de Defensa de Madrid enseguida conoció lo que venía ocurriendo y trató de atajarlo. A tal efecto, el general Miaja nombró inspector general de prisiones a Melchor Rodríguez, líder del grupo anarquista Los Libertos y con suficiente ascendiente sobre los denominados incontrolados. Gutiérrez Mellado le debería la vida, pues formaba parte de la primera de las sacas que el Ángel Rojo, como se llamaba Melchor Rodríguez, evitó que saliera hacia Alcalá. Poco después se nombró director de la cárcel de San Antón a Celedonio Pérez Bernardo, lugarteniente de Melchor Rodríguez en el grupo de Los Libertos, quien expulsó a los milicianos y humanizó la vida de los presos. No obstante, sus condiciones de vida continuaron siendo muy precarias. Sin medios para calentarse en aquellas desangeladas galerías, y su dieta se redujo al mínimo, unos 250 gramos de pan diarios. Los luctuosos sucesos ocurridos en la cárcel Modelo el 22 de agosto de 1936, cuando algunos presos anarquistas se amotinaron y asesinaron a 30 políticos y militares de los alrededor de 1.100 encarcelados por su implicación en el golpe de Estado, hicieron que el Ministerio de Justicia crease los llamados tribunales populares, formados por 3 magistrados, sujetos al veredicto de 14 jurados pertenecientes a partidos y sindicatos afectos al Frente Popular, para resolver de forma sumarísima los procedimientos seguidos contra la multitud de detenidos por delito de rebelión militar. Mes y medio después, se crearon en Madrid varios jurados de urgencia, integrados por un magistrado y 2 jurados, para entender de cualquier hecho considerado nocivo a los intereses de la República, no calificado como delito por un juzgado de instrucción. Su constitución benefició a los detenidos, pues permitió una masiva salida de las cárceles al haber conseguido infiltrarse en ellos gran número de jueces afectos a los rebeldes. Los hijos de Saturnino Calleja, primos hermanos de Gutiérrez Mellado, llevaban meses intentando sacarle de San Antón. Primero acudieron al embajador de Chile y al encargado de negocios de Rumanía, quienes solicitaron su puesta en libertad al delegado de orden público de la Junta de Defensa. Este informó favorablemente, pero el director general de Seguridad se opuso. Al resultar infructuosas estas gestiones, otra prima suya se puso en contacto con el Ángel Rojo, y este logró que el Juzgado de Instrucción número 4, adscrito a los jurados de urgencia de Madrid, incoara diligencias para analizar su caso. Me sorprendió mucho al leer estos expedientes su exquisitez procedimental. Los miles de procesos vistos por los tribunales populares y por los jurados de urgencia cumplieron todos los requisitos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cada uno de ellos incluye un sumario incoado por el correspondiente juzgado de instrucción. La acusación estaba a cargo de fiscales designados por la Fiscalía General de la República. Se contó con la presencia de abogados defensores y los acusados podían presentar cuantas pruebas exculpatorias y testigos desearan. El 24 de enero de 1937, el Juzgado de Instrucción número 4 le abrió diligencias y el 13 de febrero se celebró la vista ante el Jurado de Urgencia número 1, formado por el magistrado José González Serrano y los jurados Guillermo Zendón y Cristóbal Ruiz Matas, encargándose de la acusación el fiscal Gregorio Peces Barba, el padre del otro Peces Barba. Todos ellos elegidos por Melchor Rodríguez para asegurarse la benevolencia del tribunal. Los testigos de la defensa, representada por el letrado Polo de Bernabé, hermano de un teniente del regimiento a caballo, fueron proporcionados por los Calleja, que convencieron a 2 de los empleados de la editorial, afiliados a UGT, para que declararan a favor de su primo. Ambos declararon que le conocían desde niño, que era afecto a la República y que durante el golpe de Estado estaba enfermo en Villaviciosa de Odón. El fiscal solicitó suspender la vista hasta obtener informes del Comité del Frente Popular de Villaviciosa y un certificado médico de su enfermedad.
el tribunal desestimó la petición y solicitó, desestimó la petición de Peces Barba, quien calificó los hechos de conducta desafecta a la República sin ser constitutiva de delito y solicitó la pena de privación de cargo público. La defensa pidió la absolución en los mismos términos en que fue redactada la sentencia. Esta dejó establecido que se encontraba enfermo cuando su regimiento se alzó en armas y que la situación de las carreteras le impidió presentarse a las autoridades militares hasta el 7 de agosto. Nada más finalizar la vista, el Tribunal Supremo comunicó la sentencia absolutoria a la Dirección General de Seguridad, cuyo titular decretó su libertad y dio traslado al director de la cárcel de San Antonio. Al ir pasando los días sin que saliera de la cárcel, la familia emprendió dos acciones simultáneas. El 6 de marzo, Luis Calleja acudió a la Junta de Defensa, donde le informaron de que había muerto en campamento. Al insistir en que estaba en San Antón, absuelto y pendiente de ser puesto en libertad, le dijeron que volviera al día siguiente. Y su otra prima recurrió de nuevo a Melchor Rodríguez, quien le sugirió que intentara sobornar a alguno de los guardias de la prisión. Cuando Luis Calleja volvió al día siguiente a la Junta de Defensa, le comunicaron que, tras consultar el expediente del regimiento a caballo, el teniente Gutiérrez Mellado aparecía denunciado como fascista peligroso y promotor de la rebelión en campamento, por lo que agradecían la ayuda prestada para localizarlo. Sin embargo, aquella misma mañana, gracias a la otra gestión, al soborno, había sido puesto en libertad. Por la tarde, la justicia castrense se declaró competente para encausarlo por delito de rebelión militar. Estas circunstancias le impulsaron a buscar refugio en una embajada. Inmediatamente después de fracasar el golpe de Estado, muchas representaciones extranjeras, incluso con riesgo del personal diplomático, pusieron sus sedes a disposición de los más de 50.000 hombres, mujeres y niños que permanecieron en ellas en el curso de la guerra por periodos más o menos largos de tiempo. Gutiérrez Mellado probablemente recurrió a los servicios del Auxilio Azul, organización de la falange clandestina encargada de buscar acomodo en alguna representación diplomática a quienes estaban en riesgo de ser detenidos. Acudió primero a la Embajada de Chile, en la que solo permaneció unas horas debido al gran número de personas que la ocupaban. Por estas fechas albergaba a 825 personas en varios edificios y se daba preferencia a familiares de súbditos chilenos o individuos conocidos y avalados por algún miembro de la embajada. Al día siguiente logró que lo acogiera la de Panamá, en su sede de la calle de Goya número 83, por donde llegaron a pasar 750 asilados a 357, de los cuales gestionó su evacuación en el extranjero en 7 expediciones. Hay muy pocos testimonios sobre las condiciones de vida de los asilados. Los recogidos en el fondo de la causa general hacen escasas referencias a lo cotidiano y seguramente por las circunstancias y fechas en que se realizaron las declaraciones, así como el fin vindicativo de las mismas, los testigos inciden más en resaltar actitudes individuales a favor o en contra de la causa rebelde que en narrar objetivamente sus vivencias. Por ellas se conoce que los refugiados solían hacer un fondo común para alimentarse, que vivían en condiciones precarias, pasaban frío y que en muchas ocasiones funcionarios desaprensivos de la propia representación diplomática les exigieron enormes sumas de dinero, hasta 20.000 pesetas de entonces, unos 400.000 euros de hoy, o joyas para permitirles entrar en sus locales. También algunos desaparecieron tras pagar cantidades incluso mayores por su evacuación, sin llegar nunca a pisar la zona dominada por Franco. Antes de analizar el papel desempeñado por Gutiérrez Mellado cuando abandonó su refugio y se convirtió en agente de inteligencia, conviene hablar de las características generales de la estructura en la que trabajaría durante el siguiente año y medio. A consecuencia de la derrota sufrida a orillas del Manzanares en noviembre de 1936, Franco echó en falta un aparato de inteligencia que le proporcionase información fiable sobre el enemigo. A tal efecto, en septiembre de 1936 creó un departamento denominado Servicio de Información Militar
que inició su andadura elaborando un rudimentario boletín diario que se nutría exclusivamente de noticias emitidas por las radios republicanas. Los medios disponibles eran tan elementales que a menudo era imposible captar informaciones completas a causa de las continuas interferencias. En mayo del 37, Franco, consciente de la necesidad de vertebrar mejor aquel embrionario órgano de inteligencia, encargó al teniente coronel de Hungría, recién llegado a Burgos tras lograr evadirse en Madrid y que ya había trabajado a sus órdenes en el Estado Mayor Central, reclutar y organizar una red de agentes en el extranjero y en la zona republicana, un servicio de contraespionaje en la sublevada y unidades de policía militar a retaguardia de los frentes de combate. Comenzaron entonces a recibirse informes procedentes de declaraciones de evadidos y poco después noticias remitidas por agentes situados en el extranjero. A la vuelta del verano creció en importancia la información del exterior y se dio especial importancia a lo publicado por la prensa extranjera. Franco leía a diario los informes que le remitía a Hungría, que a menudo aparecen subrayados y con comentarios marginales de su puño y letra, en los que progresivamente mostraba creciente preocupación por su imagen pública en el extranjero. Hungría procedió también a reorganizar el Servicio de Información Militar, tratando de emular al servicio secreto francés que conoció cuando fue agregado militar en París, aunque en realidad solo disponía de unos cuantos oficiales diseminados por los cuarteles generales de las grandes unidades y una pequeña oficina en Burgos. Sus esfuerzos fructificaron y el 30 de noviembre de 1937 lo transformó en el Servicio de Información y Policía Militar, el SIP, ese con P de que hablaba Ángel Baumondi, para dar carácter homogéneo y coordinado a la función de contraespionaje. No se conoce con exactitud la forma en que Gutiérrez Mellado estableció contacto con la quinta columna madrileña y a través de ella con el SIM. Solo se sabe con certeza que el 11 de febrero de 1938, viendo que eran inútiles cuantos esfuerzos intentaba para pasarse a la zona franquista, abandonó la Embajada de Panamá con papeles muy dudosos y la dirección de la pensión que le había proporcionado otro de los refugiados. Los testimonios de la causa general hacen numerosas referencias a las estrechas relaciones que los asilados mantenían con la quinta columna, compartimentada en una veintena de grupos y con la llamada falange clandestina. Muy probablemente Gutiérrez Mellado debió de utilizar esta vía para abandonar su refugio y con cierta probabilidad, dada su trayectoria posterior, con el grupo organizado por el teniente de intendencia Antonio Rodríguez Aguado, que sería detectado y neutralizado por el Servicio de Investigación Militar Republicano a finales de enero de 1938, es decir, pocos días antes de que abandonara su refugio. Sobre la quinta columna no me atrevo a hablar porque, estando delante del profesor Varela, me remito a sus sabias enseñanzas. Pero la quinta columna, como ha dicho, fue una realidad. Una cosa importante de... A ver qué le ha pasado a este chisme. Una cosa importante de la quinta columna es que varios grupos de la quinta columna establecieron contacto directo con una de las unidades franquistas que ponían cerca a la capital. Y en marzo de 1937, cuando esta se convirtió en la 14 División del Primer Cuerpo de Ejército, su segunda sección de Estado Mayor, mandada por el comandante de caballería Francisco Bonel, dio carácter oficial a la relación establecida y bajo la denominación de Servicios Especiales del Frente de Madrid, con sede en el pueblo madrileño de Villa del Prado, pasó a dirigir una amplia red de agentes clandestinos. Su misión principal era obtener información de carácter militar y facilitar la evasión y traslado a la zona franquista de los militares profesionales que pertenecían en Madrid. A finales de abril del 38, los servicios de Bonel pasaron a depender del Servicio de Información y Policía Militar, aplicándoles uno de sus artículos que creaba grupos especiales. La estructura de esta sección delegada era bastante informal y sencilla. Bonel, un capitán de la Guardia Civil,
un teniente encargado de la administración, un alférez responsable del gabinete de cifra, 3 agentes administrativos, 2 guardias civiles y unos cuantos soldados para proporcionar seguridad. Aparte, en la Puebla de Montalbán, localidad cercana al Tajo, residía otro oficial para organizar el paso de los agentes procedentes de Madrid a través del río, para lo que disponía de unos cuantos guías y varios vehículos. Bonel contaba ya con la colaboración de diversos grupos de la quinta columna que le proporcionaban información sobre el despliegue de las unidades republicanas en el frente madrileño, así como la localización de almacenes, depósitos de armas, polvorines, etc. en el interior de la ciudad. La información se enviaba a través de la que vino a llamarse Ruta del Tajo, que comenzó a utilizar un sargento del grupo de intendencia número 1. Este se valía de un camión de su unidad que 2 veces al mes se dirigía a los montes de Toledo para comprar carbón vegetal. Aprovechando estos viajes, logró establecer contacto con los agentes que Bonel tenía situados en los vados del Tajo cercanos a la Puebla de Montalbán. Debido al trazado del frente madrileño, la ruta seguía un recorrido realmente complejo. De Madrid a Alcalá de Henares por la carretera de Barcelona y de allí a Aranjuez para coger la carretera de Andalucía hasta Tembleque. A continuación se desviaba casi 100 kilómetros al oeste, donde se encontraban las casas de labor en las que esperaban los agentes de Bonel. Se utilizaron 2 puntos de enlace, la llamada Casa de los Abuelos, cerca de Navarmosa, y una denominada Masía, al norte de Gálvez. Los agentes de uno y otro lado tenían que recorrer a pie otros 3 kilómetros de noche y a campo a través hasta llegar al Tajo. Muy pronto el gobierno de Burgos advirtió la utilidad del sistema para evacuar personal militar de la capital, en particular oficiales diplomados en aviación, especialidad que escaseaba en el ejército franquista. Uno de los grupos más activos dependientes de Bonel era el constituido en noviembre de 1936, al que he hecho referencia, por el teniente de intendencia Antonio Rodríguez Aguado, junto a otros 4 capitanes del cuartel de intendencia de Pacífico. En agosto de 1937, Indalecio Prieto creó el Servicio de Inteligencia Militar, que consiguió desarticular con éxito la mayor parte de los grupos de la quinta columna, entre ellos el de Rodríguez Aguado. Y también el 10 de noviembre un control de carretera detuvo en Polán al camión de intendencia, que en esta ocasión transportaba un aparato radiotransmisor destinado al grupo de Rodríguez Aguado. Aunque no se logró que el conductor proporcionara los nombres de sus integrantes, la trascendencia del material interceptado demostró la importancia de este grupo, y pocas semanas después la indiscreción de otro agente clandestino puso en la pista correcta, y a finales de enero del 38 Rodríguez Aguado y sus 4 compañeros, refugiados en la embajada de Turquía, fueron detenidos. Una afortunada coincidencia permitió a Bonel reorganizar enseguida la red desarticulada. Días antes de la irrupción en la embajada de Turquía, Álvaro Janini, un soldado valenciano evadido del frente de Madrid, comentó al oficial encargado de su depuración que conocía al comandante Garijo, jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército del Centro Republicano, mandado por el coronel Casado. El oficial comunicó el hecho a Bonel, quien se apresuró a nombrar a Janini agente exterior y le envió a Madrid por la ruta del Tajo con la misión de establecer contacto con Garijo, enlazar con los restos que pudieran quedar del grupo de Rodríguez Aguado y procurar la evasión del general Gómez Ulla. Provisto de documentación falsa, cruzó el frente el 4 de febrero del 38, llegó a Madrid, visitó y convenció a Garijo, quien llegaría a convertirse en la principal fuente de información del SIM hasta el final de la guerra. El día 18 regresó a Villa del Prado con resultados positivos sobre los 2 primeros encargos, pero sin haber logrado traerse consigo al doctor Gómez Ulla. A consecuencia de ello, Bonel transfirió los cometidos del grupo de Rodríguez Aguado al constituido hacia finales de 1937 por Antonio Butelier y Antonio Ortega Lopo, al que se incorporaría Gutiérrez Mellado el 22 de febrero de 1938. Al abandonar la Embajada de Panamá, Gutiérrez Mellado vivió en diversas pensiones de Madrid,
También en casa de una súbdita francesa que le proporcionó ropa y corrió severos riesgos para evitar su detención, cosa que jamás olvidaría. Después fue perfeccionando su camuflaje. La burda identidad inicial mejoró poco a poco hasta hacerse con documentos legales a nombre de Teodosio Paredes Laína, un soldado republicano muerto en Aranjuez que le proporcionó el único capitán de su regimiento que prestó servicio en el Ejército Popular. Vestido con un mono de soldado, su principal preocupación fue siempre la posibilidad de que alguno de los soldados del regimiento a caballo le reconociese y delatase. Salvo 2 o 3 encuentros inesperados, que sorteó con dificultades, tuvo suerte y derrochó prudencia. La esposa de otro de sus compañeros recuerda que le extrañó que no la saludara cuando una tarde se topó con él en la calle. Sin embargo, a los pocos días se hizo el encontradizo y le dijo que le había dejado una barra de pan en el portal de su casa. No ha dado constancia, sin embargo, de cuál fue el medio del que se valió para ganarse inmediatamente la confianza de Bonnel, hasta el punto de que al ser absorbidos sus servicios por el SIN en el mes de abril, les situó al mismo nivel de responsabilidad que Butelier y Ortega. Como hipótesis, aparte de la escasez de oficiales dispuestos a asumir el riesgo de actuar clandestinamente en Madrid, podría apuntarse que el coronel de Hungría le recordara de su etapa al frente del Estado Mayor de la División de Caballería. Su incorporación al SIN conllevó el encargo de hacerse cargo en exclusiva de evacuar personas por la ruta del Tajo. Al no ser ya posible utilizar el camión de intendencia, se agenció la colaboración de los encargados de comprar víveres para los pilotos destinados en el aeródromo de Barajas. El camión que conducían se utilizó para evacuar de Madrid a más de un centenar de jefes y oficiales reclamados por el gobierno de Burgos, pero sobre todo proporcionó al SIN valiosísima información militar sobre el ejército del centro republicano. Gutiérrez Mellado solía viajar en un turismo acompañado por uno de los oficiales evacuados, responsable de poner la información en manos de Bonnel. Unos metros detrás iba el camión de Barajas con los demás. Al regreso, sin embargo, ambos vehículos se dirigían a diversos pueblos toledanos para adquirir víveres con el dinero republicano que se entregaba en el vado a los conductores, y Gutiérrez Mellado tenía que ingeniárselas para volver a Madrid por su cuenta. Entre el centenar aproximado de personas que utilizaron esta ruta para pasarse al bando rebelde, está documentada la evacuación de 14 oficiales diplomados de aviación. El análisis de los boletines que el grupo de Gutiérrez Mellado proporcionaba a Bonnel y este enviaba a Hungría, queda claro que daban gran importancia al despliegue de la aviación republicana, llegando a decir que se lograron planos en escala 1.50.000 y 1.10.000 de todos los aeródromos de la región, y precisara el impacto de los bombardeos aéreos sobre la moral de la población. Pero la relativa a la organización de la artillería, Gutiérrez Mellado era artillero, es especialmente relevante. Localización de todas las baterías, depósitos de municiones, parques, puestos de mando y observatorios del ejército del centro republicano, así como la eficacia de sus bombardeos. Gutiérrez Mellado se preciaba de haber sido el único oficial del ejército que, tras cruzar el frente para establecer contacto directo con Bonnel, volvió a reincorporarse a su puesto de combate en Madrid. En efecto, el 26 de junio de 1938, por la ruta habitual, pasó el vado del Tajo y se presentó a Bonnel para recibir instrucciones. Este respiro lo aprovechó también para visitar a su novia de los días de academia, Carmen Blasco, que trabajaba como enfermera en Griñón, a quien no veía desde hacía 2 años. El 8 de julio emprendió el camino de regreso a Madrid, pero el Servicio de Investigación Republicano consiguió localizarlo y 3 meses después decidió volver a atravesar los frentes y abandonar definitivamente la capital. Al frente de la expedición del 8 de octubre, cruzó por tercera vez el Tajo, llegó a la torre de Esteban Abrán y Bonnel le nombró jefe del sector de Torrijos de la sección destacada del SIN en el primer cuerpo de ejército. Su principal labor pasó a ser policial, pero continuó dirigiendo la ruta del Tajo y de proporcionar guías y cobertura a los vados. Los últimos 6 meses de guerra fueron por tanto menos arriesgados, pero quizá más intranquilos que los anteriores,
consciente que de su buen hacer dependía la vida de hombres y mujeres sobre los que muy poco control podía ejercer. A principios de 1939, Antonio Butérier, el único de los 3 dirigentes de su grupo que permanecía en Madrid, tras pasarse al bando rebelde Antonio Ortega en julio del 38 y Gutiérrez Mellado en octubre, se hizo con una copia de la orden de operaciones de la segunda batalla de Brunete, cuya iniciación estaba prevista para el 14 de enero. El documento lo filtró un oficial del Cuerpo de Oficinas Militares que trabajaba en el Estado Mayor del coronel Casado, captado por Gutiérrez Mellado pocos días antes de que abandonara definitivamente Madrid. El último esfuerzo militar del bando republicano en la zona de Madrid fue desbaratado contundentemente por la artillería del primer cuerpo de ejército gracias a la citada filtración. La concesión de la medalla militar individual a la gente del SIN que cruzó el Tajo con el documento denota la importancia que Franco concedió a la operación. En cambio, el mando franquista mostró poca generosidad a la hora de reconocer y recompensar la labor de la red de agentes clandestinos en el Madrid republicano, ni tampoco la del resto de oficiales adscritos al SIN. Estos afirmaban que en marzo de 1939 el SIN causaba temor y respeto en las filas del Ejército Popular, pero el cuartel general de Franco, ebrio de triunfo, prestaba ya muy poca atención a sus iniciativas y recomendaciones. Prueba de lo anterior fue el frustrado intento de capitulación auspiciado por los coroneles Casado y Hungría. Acabada la guerra, el SIN se convirtió en un órgano represivo, útil solamente para desenmascarar, perseguir y procesar a los rojos, y la mayor parte de sus agentes se sintió dolida ante el menosprecio de sus compañeros, poco dispuestos a admitir que en alguna proporción también ellos habían contribuido a la victoria. La oficialidad franquista tampoco quiso reconocer que el SIN era una unidad más del Ejército de la Victoria, cuyos agentes habían desempeñado puestos de sumo riesgo. El estoico Gutiérrez Mellado, al recordar estos hechos, se limitó a citar un tratadista del siglo de oro para enmascarar su frustración. Las honras no consisten en ellas, sino solo en arribar a merecellas. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Arturo, por la presentación de Fernando Puel, y a Fernando Puel por este fascinante perfil que nos ha hecho de la vida de Gutiérrez Mellado, y que ha servido realmente para presentarnos un retrato de lo que estaba al frente de la retaguardia en la Guerra Civil Española. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí es verdad que tenemos dos preguntas. Cerramos así con ellas el turno de preguntas y ya sabemos en qué consiste una pregunta, y no lo voy a repasar para no hacernos más largos. Es pregunta, con signo de interrogación. No, es que tú no ves, yo veo el frente y la retaguardia. Voy a aprovechar. Y además tengo al SIM y a la quinta columna de la. O sea, que fíjate. Voy a aprovechar mi antigua profesión, yo no ejerzo de abogado, para hacer la pregunta diciendo. Primero, muchas gracias por la conferencia, es muy buena, muy interesante y muy detallada. Los amores tipos en estrados no es más cierto que. Entonces, hablo de interrogación y pregunto. Es un poco bruto, hay broma esto, No es más cierto que. Una cuestión cortita y absurda. La Puerta del Sol no era sede, la Junta de Seguridad no estaba en el 36, en la Puerta del Sol, sino que estaba aquí al lado, en la calle Infantas, esquina Víctor Hugo. Eso no tiene mayor importancia, porque será simplemente pues. Y lo segundo, que sí es más importante, usted ha dicho que las órdenes, no es más cierto que, usted ha dicho que las órdenes de libertad que se presentaban en las prisiones madrileñas no iban firmadas por autoridades republicanas. No es más cierto que en las 4 prisiones, Ventas, San Antón, Borrier y La Modelo,
Las órdenes de libertad que se presentaron, la inmensa mayoría, por una totalidad, estaban firmadas. Las primeras, muy pocas, el 7 de noviembre, por ejemplo, por Vicente Girauta, que era su director general de seguridad, siendo el director general de seguridad Manuel Muñoz Martínez. Cuando el gobierno de Granada Valencia se sustituye, como todos sabemos, por la Junta de Defensa de Madrid. A partir de ahí, todas las órdenes iban firmadas por Segundo Serrano Poncela, que era delegado de orden público, era el número 2 de la Consejería de Orden Público y era el cargo, digamos, equivalente al anterior director general de seguridad. Vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿no es más cierto que las órdenes iban firmadas por Vicente Girauta y Segundo Serrano Poncela? Yo no he dicho que las fuentes, esos volantes no fueran firmados, sino que las autoridades de la República no tuvieron conocimiento de que se estaban firmando esas órdenes. Girauta es de la República. Bueno, sobre eso es muy larga la discusión y nos podíamos estar aquí hasta las 11 de la noche. Vale. Evidentemente, mi hija no lo conocía. Vale. Me refiero a las autoridades de primer nivel. Lo que se estuviera haciendo en la Dirección General de Seguridad era a segundos niveles. Yo lo que digo es que los volantes, esos formularios, debían circular por allí a cientos en blancos y los rellenaban y no he podido comprobar al consultarlos si todos van firmados por la persona que usted dice. Si usted tiene esa seguridad, pues maravilloso. Vale, pasamos a la segunda pregunta, brevísima, escuetísima. Quería preguntar, querido amigo Juan, sobre las relaciones de Gutiérrez Mellado y Gustavo Villapalos. No sé si que no has mencionado... Vale, esa es la pregunta, ¿no? Quiero decir una cosa, que pasó la línea era Gustavo Villapalos y le dieron la medalla militar individual, porque se dice en la Complutense que Gustavo Villapalos y Gutiérrez Mellado, cuando sospechaban de ellos el mando republicano, entregaron a un sacerdote que fue fusilado, y dijeron, bueno, él irá al cielo y a cambio de eso vamos a salvar a muchos más. Y que lo hacían por un túnel que pasaba debajo del actual botánico al lado de la Facultad de Farmacia, donde no sé si alguna vez algún refuerzo clínico se llevó también. Pero vamos, no da tiempo y me gustaría hablar, ya hablaremos. Vale, pues ya con esta respuesta acabamos y cerramos el turno de preguntas. Entre la relación de oficiales que figuran pasados por la ruta del Tajo, bajo la responsabilidad de Gutiérrez Mellado, que es lo que yo he estudiado, no figura Gustavo Villapalos. Las relaciones que pudiera tener Gustavo Villapalos en Madrid, creo que se lo sabe mejor Javier Cervera que yo. Es que dicen que Franco optó por la solución intermedia. Hablar o darle la laureada a los padres o fusilar. Bueno, la intermedia, la medalla de prisión. Bueno. Y como has dicho que se da la medalla de prisión. Ya, bueno, a ver, antes de terminar, por favor, ya con esta conferencia terminamos las dos jornadas de conferencias y yo no puedo evitar, antes de cerrar, contarles una cosa. Y es que, bueno, pues en enero, un día muy frío de enero del año 1928, cundió el pánico en la Gran Vía. No era amenaza de bomba por la guerra civil, como todos sabemos. Era porque un toro se había escapado de las ganaderías que vienen en Manzanares. Tuvieron los madrileños la suerte de que pasara por aquí un tal torero Diego Mazquiarán, más conocido por el Fortuna. El torero pues improvisó un capote con su abrigo y tuvo la suerte de que alguien le facilitara un estoque que vino de la escuela o del Centro Cultural de los Ejércitos. ¿Por qué cuento esta anécdota taurina? Porque si estas jornadas se han podido producir y se han podido producir aquí es por nuestro crítico taurino José Antonio Zarza, que quiero que reciba un aplauso. Bueno, muchas gracias
se cierran las jornadas.